Muy buenas tardes, licenciado. En este caso, acá me encuentro nuevamente. Mi nombre es Rodrigo Kunze y acá estoy para compartir un poco acerca de la clase y del tema de las personas jurídicas, ¿verdad? Creo que es pertinente iniciar definiendo qué es una persona. Una persona, al menos la palabra persona tiene dos definiciones. La primera definición de qué es una persona es un individuo humano considerado desde una noción jurídica y moral como un sujeto consciente y con discernimiento sobre sus actos. ¿Qué quiere decir esto? De manera resumida y global. Que nosotros como personas en el ámbito jurídico de una sociedad somos seres humanos con facultades cognitivas, nosotros somos pensantes, tenemos voluntad propia, tenemos una voz y un voto que aplicar, así como derechos y obligaciones. Y esta palabra que cabe resaltar que es discernimiento. Nosotros podemos discernir o diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Eso quiere decir discernimiento sobre nuestros actos, que los actos son hechos reales, pero en este caso son humanos, requieren de voluntad y requieren de cognición para realizarlos, ya sean lícitos o ilícitos, ¿verdad? Y la otra definición sobre qué es la persona, pues es algo muy sencillo y bastante fácil, que sería la definición biológica, que una persona es todo ser humano nacido de una mujer y procreado dentro de la misma. La etimología de esta palabra viene desde hace siglos atrás, literalmente, hace siglos atrás, en el Imperio Romano. El Imperio Romano y el griego también compartían prácticamente la misma cultura, solo que con otros nombres y una que otra modificación, pero lo que quería decir la palabra persona en latín antes era máscara. A la hora de obras teatrales se veía mucho personajes con máscara. Los actores o actrices que llegaban al escenario en la antigua Grecia o en la antigua Roma utilizaban máscaras, sí o sí, pero porque ellos trataban de impersonar o de jugar cierto rol, el cual no era propio de ellos, sino que era una faceta que ellos representaban únicamente, ¿verdad? Así que eso era un dato curioso, bastante llamativo. Y ya que menciono esto, impersonar una faceta, representar algo que nosotros no somos de una manera enmascarada, podríamos decir. Nosotros como personas tenemos y poseemos personalidad, que yo en lo personal definiría la personalidad como la manera en la que nosotros respondemos a ciertos estímulos exteriores, cómo nos comportamos y qué es lo que hacemos, ¿verdad? Entre ciertas personas, ciertos lugares, ante distintas situaciones. Es la manera en la que yo me desenvuelvo en la sociedad, sin que nadie me haya dicho, mira, tenés que ser así o tenés que dejar de hacer esto. No, eso ya es lo que yo traigo, eso es lo que yo he construido dentro de mi ser, ¿verdad? Hablando de la persona, lógicamente nosotros como personas dentro de un estado poseemos atributos, derechos y obligaciones. Dentro de los atributos que nosotros poseemos como personas están los siguientes. Nosotros como personas poseemos un nombre, debemos de poseer un nombre, porque así es como nosotros nos vamos a identificar el resto de nuestras vidas dentro de una sociedad. Si no, ¿cómo estaríamos nosotros registrados o cómo es que nosotros haríamos valer que somos ciudadanos si nosotros no tenemos un nombre, ¿verdad? Debemos de tener un domicilio, un lugar donde vivir dignamente, ¿verdad? Porque este sería nuestro techo y por muchas otras cosas más, ¿verdad? O sea, tener un domicilio es esencial. Nosotros también tenemos un atributo al que llamamos estado civil. El estado civil es cómo nosotros nos encontramos conyugados o no ante la ley. Puede ser que yo sea soltero o puede ser que yo sea casado. Únicamente esos dos tipos de estados existen, ¿verdad?
No es que exista que soy viudo o que soy divorciado o que soy una persona en busca de una relación amorosa. Eso no existe. Somos solamente solteros o casados. Tenemos también algo que se le llama capacidad, que es, valga la redundancia, la capacidad o la aptitud que nosotros tenemos para aplicar nuestros derechos y nuestras obligaciones dentro de nuestro estado, en la sociedad, ¿verdad? Eso es bastante explicativo por sí mismo. También poseemos el patrimonio, que el patrimonio es cualquier cosa tangible o intangible que nosotros, nosotros ya somos propietarios de esas cosas, ¿verdad? Es nuestro patrimonio, ¿verdad? Y por último también tenemos la nacionalidad, que la nacionalidad no es más que mi patronímico, de dónde es que yo vengo, de dónde provengo, dónde es que yo vivo y por qué soy de donde soy, ¿me entiendes? Yo soy guatemalteco, existen los estadounidenses, los canadienses, los ingleses, esa es nuestra nacionalidad. Expresa y también identifica de dónde provee una persona, de dónde proviene una persona. Es bastante sencillo de entenderlo de esa manera, ¿verdad? Estos atributos, en resumen, son todas las cosas que hacen que una persona sea persona, ¿verdad? Claramente, a la hora de nosotros vivir en un estado o dentro de un estado delimitado, estamos sujetos o se nos confieren diferentes derechos y obligaciones como los que yo mencionaba, ¿verdad? Entre unos cuantos podríamos decir que como derecho, yo tengo derecho a la libre locomoción dentro de mi país, tengo derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto, tengo derecho a tener un trabajo, tengo derecho a tener un patrimonio, tengo derecho también a la salud, a la educación, muchas cosas que a mí no se me pueden negar porque yo soy un ser humano y eso está establecido dentro de mi constitución, ¿verdad? Pero así como tengo estos derechos y beneficios, podríamos decir, también tengo obligaciones, dentro de las cuales podríamos destacar que yo como ciudadano guatemalteco tengo la obligación, esa sí es una obligación, de cuidar y mantener el patrimonio cultural de mi país. No lo puedo vandalizar, no le puedo faltar el respeto, al contrario, debería hasta de honrarlo, ¿verdad? Cosa que pasó en la época de encierro, si mal no recuerdo, que le prendieron fuego al Congreso con los diputados adentro, ¿verdad? Yo sé que tiempos desesperados a veces requieren de medidas desesperadas, pero ahí esas personas están violando ese artículo de la Constitución y quiere decir que eso ya no fue una obligación para ellos, sino que simplemente lo obviaron como artículo y dio lugar a ese libertinaje que se jugó en ese caso, ¿verdad? Em, para finalizar, pues creo que nosotros como personas somos seres bastante complejos, muy pero muy interesantes, tanto en el ámbito biológico como en el jurídico, pero el que nos interesa es el jurídico. Es complicado que nosotros como personas estemos 100% satisfechas siempre con lo que se nos presenta, pero creo que es parte de la vida, ¿verdad? Si nosotros aplicamos el derecho tal y como es, ante todas las personas con diferentes personalidades, podemos obtener resultados similares, porque a final de cuentas, así como usted es humano, yo soy humano, y el resto de personas dentro de Guatemala también son humanos, ¿verdad? Lo mismo que aplica para mí, aplica para usted y aplica para el resto de la sociedad. Ahí no hay una excepción, ¿verdad? Así como incluso el presidente sigue siendo una persona únicamente, él también debe de acatar ciertas obligaciones y también tiene ciertos derechos, pero nada está por encima de nuestra constitución, ¿verdad? Así que espero que este video haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo bastante frecuentemente con la cantidad de tareas que tenemos, pero es parte del curso, ¿verdad? Es parte de nuestro crecimiento y así es como vamos a aprender, ¿verdad? Muchas gracias, nos vemos.